Hermanos queridos, nuestra congregación tiene algunas personas que por su edad tienen mucha experiencia en la vida. Y para mí siempre es algo agradable para hablar con esas personas, también para hablar sobre los tiempos posteriores, los tiempos antiguos podemos decir, los años en que yo no estaba. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era la vida en Ecuador? Y de ellos entonces aprendo mucho. Siempre es algo hermoso para mí. Y lo que yo sé con seguridad, escuchando las historias de ellos, es que la sociedad cambió mucho. La sociedad cambió mucho. Y puedo mencionar muchas cosas, ¿no? La delincuencia y todas esas cosas. Las cosas digitales, el teléfono. Aún hay personas que vivían en tiempos en que no había electricidad. Imagínense, hermanos. Pero lo que yo escucho también de ellos es que la sociedad cambió en la manera en que están viviendo económicamente. Y no estoy hablando de que ya tenemos un poco más dinero o algo así, no estoy hablando de esto. Estoy hablando de la velocidad de la vida por la economía. Hoy en día, hermanos, podemos decir que al menos la gran mayoría de la sociedad es esclavo de la economía. Yo conozco a muchas personas que trabajan para poder pagar sus gastos. Es porque toda la sociedad está enfocada en esto. De comprar a crédito y todo esto. ¿Sí? Esto nos hace esclavos de la economía. La velocidad está alta y todos tenemos que marchar en esta velocidad. Esto es lo que pide la economía. La economía no conoce misericordia. Y yo soy de ayer, entonces por mi propia experiencia no puedo hablar, pero cuando estoy hablando con esas personas que, por ejemplo, dice, somos del campo, hermano, recordamos la vida de allá muy despacio, muy tranquilo, muy lento, muy simple. Pero ahora vivimos en una economía de 24 horas de 7 días, que anda, que marcha, que corre, y todos tenemos que marchar en esta velocidad. ¿Verdad o no? Y hay muchas personas que luchan con estrés en su vida, con agotamiento, con fatiga mental. Todas esas cosas son una consecuencia de todo esto, ¿verdad? Entonces, hoy estudiamos un consejo sabio de la Biblia, un consejo muy antiguo que puede ser de mucha bendición para nuestra vida diaria y también para la vida espiritual. Como ustedes saben, hermanos, estamos estudiando los 10 mandamientos y las lecciones para nuestra vida espiritual, especialmente como cristianos seguidores de Cristo, porque a un lado sabemos, y lo voy a repetir como he dicho las 4 predicaciones anteriores también, que nosotros somos cristianos libres de la ley, dice la palabra de Dios. La palabra está llena de condenaciones que no van a caer sobre nosotros porque estamos en Cristo. Y Cristo cargó la condenación de nosotros para librarnos para siempre. Por la fe somos libres. Por la obra de Jesucristo, lo que vamos a recordar en la Semana Santa, estamos libres de la condenación de la ley porque Cristo vino
para cargar nuestras condenaciones, para morir por nuestros pecados y para librarnos de las condenaciones. Qué hermosa noticia, hermanos. Si estamos con Cristo, estamos libres de la ley. Pero eso no significa que la ley ya no tiene valor. Porque en la ley podemos entender muchas cosas. Y especialmente si lo interpretamos, si lo estudiamos con las cosas que Jesús nos enseñó. Para interpretar las leyes de la manera en que Él nos estaba enseñando. ¿Sí? Entonces los 10 mandamientos estamos estudiando y ahora vamos al cuarto mandamiento. Ya hemos estudiado los primeros 3. Y como he explicado, hermanos, los 10 mandamientos podemos dividir en 2 partes. La primera parte, los primeros 4, nos hablan sobre cómo amar a Dios. Porque ese es el primer mandamiento. ¿Sí? Amarás a Dios encima de todo, de todas las cosas, ¿verdad? Y los últimos 6 hablan sobre cómo tratar a nuestros prójimos. Amar a nuestros prójimos como a nosotros mismos. ¿Sí? Estos son los 10 mandamientos. Hablan sobre amor, hablan sobre amar a Dios, amar a los prójimos. Y nosotros como cristianos somos llamados especialmente como cristianos para amar, hermanos. Nuestros prójimos incluyen también nuestros enemigos. A todos tenemos que amar. Un amor que Cristo nos dio, tenemos que reflejar a los demás. Un amor que Dios nos dio, tenemos que responder con el mismo amor a Él. Y entonces, hoy día hablamos sobre el cuarto mandamiento que nos habla de amor por el día del Señor. Amor por el día del Señor. Hermanos, este mandamiento es un mandamiento muy difícil para interpretar y explicar para la iglesia. Hay muchas discusiones en la historia del cristianismo sobre este mandamiento. Hay iglesias que dicen los 10 mandamientos no valen para nada. En verdad, lo que ellos quieren decir es que hay 9 que tienen valor, pero uno no, el cuarto. Porque todos estamos de acuerdo que no tenemos que matar, que no tenemos que mentir, que no tenemos que cometer adulterio, que no tenemos que blasfemar el nombre de Dios. Pero estamos de acuerdo también en que tenemos que santificar un día especial para Dios. ¿Y por qué tenemos que hacerlo o por qué no tenemos que hacerlo? Son preguntas interesantes. Hay una iglesia muy conocida que se llama las iglesias adventistas. También en Quevedo es grande esa iglesia, ¿no? Y las adventistas se reúnen el sábado. ¿Por qué? Hay que responder. Si ellos vienen a su puerta o si tiene un compañero de trabajo que dice, yo soy de las adventistas y usted comete un error como cristiano porque tú no vas a la iglesia el sábado, ¿qué va a responder a esa persona? Interesante. Vamos primero entonces al significado original de este mandamiento. Éxodo capítulo 20, los versículos 8 a 11. Vamos a leer esta parte. Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, los versículos 8 a 11. Y entonces leo la palabra de Dios, hermanos, que nos dice lo siguiente. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni su siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. ¿Por qué? Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó.
Palabra de Dios, hermanos. Palabra de Dios. Tenemos entonces, según este mandamiento, este mandamiento manda a tener un día de reposo. Si usted tiene una buena Biblia, puede ver que en la traducción, el día de reposo, lo que dice esa palabra de Dios, varias veces en esa parte, significa otra cosa. Es la traducción que dice día de reposo. Pero ¿qué hay aquí originalmente? Yo tengo una Biblia aquí que dice, por ejemplo, en el versículo 8 hay un número 1, después la palabra reposo, y aquí abajo dice, los traductores, no sé si usted lo tiene en su Biblia también, aquí equivale a sábado. ¿Sí lo tiene esto también en su Biblia? Ya. Y entonces cuando la Biblia habla sobre el día de reposo, literalmente dice la palabra el día sábado. Entonces lo que dice literalmente esa parte de la palabra de Dios es lo siguiente: acuérdate el día sábado para santificarlo. ¿Sí? El versículo 10 es lo mismo, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Eso dice la palabra de Dios en el significado original, ¿sí? Es bueno para saber, porque como he dicho, si usted va a hablar con un adventista, ellos lo van a decir. Dice, su Biblia no es correcto. En su Biblia está que tiene que descansar el día sábado. Y lo que tiene que decir usted es verdad, mi Biblia dice en esa parte es el día sábado. Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Pero no significa que tenemos que descansar el día sábado. Y eso voy a explicar. Hermanos, lo que tenemos que saber es que la palabra hebrea que encontramos en esa parte es la palabra Shabbat. Los judíos celebran cada sábado el Shabbat, ¿sí? Y Shabbat es la palabra de que viene nuestra palabra sábado, ¿sí? Shabbat, sábado, ¿sí? Es la traducción latina de la palabra hebrea Shabbat. Y Shabbat significa realmente o literalmente reposo, descanso, ¿sí? Y Shabbat es el séptimo día, dice la palabra de Dios, ¿sí? ¿Por qué el séptimo día hay que descansar? Es porque Dios, y eso es algo interesante también, es porque Dios descansó el séptimo día después de crear todas las cosas. Eso puede encontrar en Génesis 2, pero también en esa parte de la palabra de Dios. Dios descansó después de la creación un día. Shabbat, el día sábado. ¿Sí? Y entonces lo que muchos cristianos concluyen o que responden a, por ejemplo, los adventistas es lo siguiente. Dice, ya, pero nosotros creemos que el domingo reemplazó al sábado. No es correcto. En ninguna parte de la palabra puede encontrar ese mandamiento, mandato. La Biblia no dice, hay que cambiar el sábado al domingo. Esto no hay en la Biblia. No hay. ¿Sí? Entonces, si viene el adventista a su puerta y dice, pero su Biblia no dice que hay que cambiar al domingo, hay que decir, es verdad, mi Biblia no lo dice. Y entonces, ¿por qué es que nosotros nos reunimos el domingo y no el sábado? Buena pregunta, ¿no? Primero esto. Hermanos, si leemos esto, tenemos que confesar y saber que este mandamiento era un mandamiento para los judíos. Los 10 mandamientos no son dados literalmente a nosotros como paganos. Nosotros somos paganos. Significa que nosotros no somos parte del pueblo judío. Paganos somos. Somos creyentes que vinieron del mundo. ¿Sí? Jesús era un judío. Nosotros no somos judíos.
Bueno, puede ser que hay judíos entre nosotros, pero en general no somos judíos. No somos parte del pueblo judío. Entonces los mandamientos fueron dados a los judíos, es importante. Mandado a los judíos, ¿sí? Entonces no hay mandato para los paganos para mantener este mandamiento. No lo podemos encontrar. En la Biblia no hay un lugar que dice que ese mandamiento también vale para los paganos, para los creyentes que no son parte del pueblo judío. No hay. De los otros mandamientos, sí. En los cartas de Pablo podemos encontrar los 9 mandamientos muy claramente. Que no tenemos que matar, que no tenemos que robar, que no tenemos que desear las cosas de nuestros prójimos, que no tenemos que cometer adulterio. Y todos los otros mandamientos que encontramos en el Nuevo Testamento son mencionados para nosotros, pero ese mandamiento no. Pero sí tiene importancia para nosotros. ¿Por qué? Porque la idea que Dios nos está dando en este mandamiento es una idea de Dios útil para cada uno de nosotros. Descansar a tiempo. La Biblia no dice en ningún lugar que nosotros tenemos que trabajar lo duro posible. Ese mandamiento no hay en la Biblia. Entonces, si usted lo está haciendo, trabajando todos los días, hay que saber que eso no es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque, hermanos, y estoy hablando especialmente a los hombres, porque los hombres en general tienen esa actitud de poner toda su atención en el trabajo. Hermanos, si lo hacemos, rompemos a nuestro matrimonio, rompemos a nuestra familia. No podemos dar tiempo suficiente a nuestros hijos y nosotros mismos no tenemos tiempo para descansar. Eso es bíblico. Porque ese mandamiento encontramos 2 veces en la Biblia. También lo encontramos en Deuteronomio. Y en Deuteronomio 5, no es necesario buscarlo, lo puede hacer, pero no es necesario. Leemos el mismo mandamiento, pero con otra razón. Entonces, en el primero estaba Dios diciendo: hay que mantener el día de reposo porque yo, después de la creación, tuve un día de descanso. Pero en Deuteronomio, Dios nos da otra razón. Ahí dice Dios, primero lo mismo: guardarás el día de reposo con sus animales, familia y todo esto. Acuérdate que fuiste siervo en la tierra de Egipto. Siervo tiene que ser esclavo. Esclavo en tierra de Egipto. Y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Jehová tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. ¿Qué está diciendo Dios en esta parte? Hay que mantener un día de reposo porque ustedes son librados de esclavitud. ¿Por qué tenemos que mantener descanso? Porque no somos esclavos. No tenemos que ser esclavos de la economía. No tenemos que ser esclavos del trabajo. No tenemos que ser esclavos de nada. Somos llamados para ser siervos de Dios. Entonces, hermanos, si nosotros ocupamos mucho tiempo de nuestra vida en el trabajo, estamos mal. Eso no quiere Dios para su vida. Hay muchos que murieron del pueblo de Israel en Egipto por agotamiento y de maltrato. Y Dios dice: ahora libré a ustedes y tienen que mantener un día de reposo para no trabajar como un esclavo. Ya no son esclavos. Nosotros ya no somos esclavos. Trabajar toda la semana es para esclavos. Mantener un día de reposo es para libres. Y entonces el día Shabbat es mandado para los judíos para mantenerlo, para celebrar su libertad.
Y así es en nuestra vida también, hermanos. Nosotros tenemos un día en la semana para celebrar nuestra libertad. Que no somos esclavos de nadie. Que solo Cristo puede mandar nuestra vida. Y sabemos, porque ahora vamos a por qué tenemos que mantener un día de reposo. Bueno, eso vamos a preguntar un poco más. Porque ¿por qué nosotros nos reunimos y descansamos el día domingo? ¿Por qué lo hacemos el día domingo? Es porque los primeros cristianos usaron el primer día de la semana para celebrar una fiesta especial. ¿Cuál fiesta? La fiesta de recordar la resurrección de Cristo. Hermanos, ¿sabe usted que de todos los eventos en la Biblia, de toda la obra de Cristo, la obra más grande, más especial que hay en la Biblia de la vida de Cristo es su resurrección? Pablo lo dice: yo predico Cristo crucificado, pero lo que es más, resucitado. Esto también es importante para saber en las fiestas que celebramos en la iglesia, porque en la vida de la tierra puede ser que pongamos, por ejemplo, mucha atención en Navidad. A todos nosotros, casi todos nosotros les gustamos celebrar Navidad, ¿verdad? Pero Navidad no es una fiesta tan grande en la Biblia. Y después de esto vamos a la Semana Santa, en que recordamos la muerte de Jesucristo. Pongamos mucha atención en esto. Pero la Biblia dice que la fiesta más importante es la resurrección. La resurrección es lo más grande, ¿sí? Y por eso, hermanos, nos reunimos el domingo. Cada semana, cada domingo, nos recordamos: Cristo resucitó. No estamos sirviendo a un Cristo muerto, estamos adorando y glorificando a un Cristo vivo. Él resucitó. Y por eso nos reunimos el domingo. Y entonces, hermanos, si viene un adventista a su puerta que dice hay que reunirse el día sábado, lo que hay que decir es lo siguiente: yo no. Yo me reúno el día domingo celebrando que mi Cristo está vivo, resucitado entre los muertos. ¿Sí? Entonces nos reunimos el día domingo. Leemos en Hechos en varias veces que los cristianos se reunieron el día domingo. Hechos 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, celebrando la Santa Cena. Pablo les enseñaba culto en la iglesia, habiendo de salir al día siguiente. Entonces, es bíblico mantener un día en que estamos celebrando como cristianos la resurrección de Cristo el día domingo. Pero, hermanos, hay que saber que el día domingo no es lo mismo que el día Shabbat de los judíos. No es igual, es otra cosa. Y los primeros cristianos en la Biblia estaban luchando con esto ya. Por ejemplo, en Romanos 14, versículo 5, no es necesario buscar todos los versículos, yo lo puedo mandar también en el grupo de WhatsApp, porque son varios versículos. En Romanos 14, versículo 5, leemos que la iglesia estaba dividida y peleando sobre este tema de mantener el día de reposo. Porque Pablo dice: del mismo modo, algunos piensan que un día es más sagrado que otro. Estaba hablando del Shabbat, día sábado, para celebrar el día sábado, para mantener el día sábado. Mientras que otros creen que todos los días son iguales. Cada uno debería estar plenamente convencido de que el día que elija es aceptable. Dos cosas en este versículo. Primero, es que el día sábado, Shabbat, no es necesario para nosotros mantenerlo. Pero igual dice Pablo, el día que elige es aceptable. ¿Qué significa? Que usted puede tener un día de descanso a su gusto. Según la Biblia no es malo. ¿Sí?
Pero sabemos de la palabra que Dios quiere, yo voy a repetir, quiere que mantenemos un día de descanso. ¿Por qué? Porque no somos hechos para trabajar 7 días de la semana. Nuestro cuerpo simplemente no es hecho para trabajar 7 días. ¿Por qué leemos de este mandamiento en 2 de Génesis? Antes de la caída, antes de todos los problemas en el mundo, ya leemos sobre un día de descanso. Aún Adán y Eva no tenían un cuerpo para trabajar 7 días. Y nosotros, con el cuerpo que tenemos nosotros, influenciado por el pecado, con todas las debilidades, enfermedades, pensamos que nosotros podemos trabajar 7 días. No lo podemos. No debemos ser más sabios que Dios. Dios dice que tenemos que descansar y podemos elegir un día. ¿Sí? Entonces podemos concluir ahora que el cuarto mandamiento no estamos siguiendo literalmente. Pero la idea de tener un día de descanso es muy importante para nuestra vida. Muy importante. Un día de reposo es importante. Cristo mismo lo dice. En Marcos 2, versículo 27. Ahí dice Cristo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre. Y no el hombre por causa del día de reposo. Significa entonces que Dios nos ha regalado un día de reposo, un día para descansar. Regalo de Dios. Por tanto, dice Cristo, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Él es Señor de todo. Entonces, un regalo de Dios para nuestra vida, para trabajar, si es necesario, 6 días de la semana. Pero 7 no. Si tú quieres tener estrés, agotamiento, todo esto en su vida, hay que trabajar 7 días. Se va a morir, porque las leyes son para protegernos. Y las ideas de las leyes también. Tenemos que recibir el regalo que Dios ha puesto en la creación, de tener un día de descanso. ¿Y qué hacemos con un regalo, hermanos? Si nosotros recibimos un regalo, ¿qué hacemos? Si rechazamos un regalo, es algo muy feo, ¿verdad? Tenemos que recibirlo, abrazarlo y agradecer a Dios por darnos un día de reposo. No está pidiendo 7 días de reposo, aunque Dios es digno para ser alabado 7 días de la semana. ¿Qué dice? Uno para mí, por favor. No tenemos que ser esclavos del trabajo. Y cada domingo entonces celebramos un día festivo. Celebramos el día de reposo. Celebramos, hermanos. Para eso estamos aquí, para celebrar el amor de Dios. Para celebrar que Él resucitó, para celebrar que Él vive. Para celebrar que Él obra en nosotros. Y ahora tal vez dice usted, hermano, todo muy bueno, estoy de acuerdo, pero mi vida. Tal vez diga usted, hermano, yo tengo un problema. Si yo voy a trabajar 6 días, no puedo sobrevivir. Tal vez diga ustedes, hermano, si yo voy a estudiar 6 días de la semana, no puedo prepararme para mis exámenes. Puede ser. Le voy a dar un consejo. Primero esto. Nuestros problemas jamás puede ser una razón para desobedecer a Dios. Voy a repetirlo. Nuestros problemas jamás pueden ser una razón para desobedecer a Dios.
Y la segunda es esta: confía en Dios. Si Dios dice a nosotros que tenemos que trabajar 6 días y 1 descanso, Él nos cuida. Pero si usted piensa, pero yo tengo demasiado trabajo, tengo que trabajar 7 días, ¿cómo puede esperar la ayuda de Dios si no está confiando en Él? Hermanos, todos conocemos esta historia que el pueblo de los judíos estaba viajando por el desierto y que ellos no tenían pan. ¿Y qué hizo Dios? Dios hizo que cayó el pan del cielo, el maná. ¿Cuántos días de la semana cayó el maná? 6 días. ¿Y el 7º día no tenían para comer? Sí, hermanos, porque ellos recogieron el día anterior doble porción. Y lo que nos falta, hermanos, es la confianza que nosotros servimos al mismo Dios. Dios nos puede dar más en 6 días que en 7. Y tal vez dice usted, pero ¿cómo puedo estar seguro de esto? Es que yo conozco los ejemplos. Yo he visto los hermanos que estaban luchando con esto. Que por ejemplo tenían una tienda y lo tenían abierto 7 días de la semana. Estaban trabajando, no tenían tiempo para su familia. Estaban luchando cada día para sobrevivir. Y por fe cerraron un día su tienda y recibieron más que en 7 días. Es porque ese Dios del maná aún vive. Dios no quiere que somos esclavos de la economía. Dios quiere que nosotros vamos a tener un día con la familia, especial para la familia, sin trabajo, sin ocupaciones, un día para ir a la iglesia, para encontrar a los hermanos, para ser alimentado espiritualmente. Esto es lo que Dios quiere para nosotros. Y de esto habla Hebreos, un versículo muy conocido. Y no dejemos de congregarnos. ¿Por qué no? Es porque lo necesitamos. Lo necesitamos. Dios lo sabe perfectamente. Dios es tan sabio, hermanos. No es para molestarnos, es para nuestro bienestar. Tenemos un Padre que está enfocado en nuestro bienestar. Por eso Él quiere proteger nuestro tiempo. Entonces, hermanos, esta predicación es un estímulo para santificar el domingo para este propósito. No es una ley, no es una obligación, no lo puedo decir, pero es muy recomendado por Dios mismo. Y que no podemos esperar bendición si no lo hacemos. Porque la idea principal del día de reposo es un día sin trabajo. La idea que Dios tiene sobre un día de reposo es que todas las tiendas están cerradas, es que todos están en su casa, celebrando su tiempo con su familia, celebrando su tiempo con su pareja, celebrando el tiempo de la resurrección, de recordar la resurrección de Cristo en la iglesia. No sean esclavos de la economía, hermanos. Los jefes que nos están preguntando para ofrecer nuestro tiempo más y más para obtener una posición mejor, un mejor salario, una carrera exitosa, es una tentación, hermanos. Pero en el altar de la economía tenemos que ofrendar toda nuestra vida.
pero en el altar de Dios solo llevamos ofrendas de agradecimiento. Porque Dios es un Dios que no quiere esclavos. Terminamos, hermanos, con un versículo hermoso, el versículo que hemos leído al inicio, Hebreos 4. Porque pensando en el reposo, no solo tenemos que pensar en el día que tenemos aquí en la tierra. El día que tenemos aquí en la tierra, cada semana, es una preparación. Porque Hebreos nos promete que viene un reposo que nos espera aún. Un reposo eterno. Un reposo eterno para glorificar a Dios para siempre, para descansar de nuestras obras, dice la palabra en Hebreos. Un reposo eterno. Que nuestros días de reposo, hermanos, sean así, preparaciones para este reposo eterno que nos espera después de la vida. Porque tanto queda un día de reposo, dice Hebreos, para el pueblo de Dios. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Hermanos, seguimos adelante, confiando en nuestro Señor, poniendo nuestros ojos también en ese día de reposo que nos queda. Amén. Amén.